el año de 1915, durante el gobierno del licenciado Alfredo González Flores, y con el propósito de preparar a maestros de enseñanza primaria, se fundó en la ciudad de Heredia la Escuela Normal de Costa Rica, y en el año de 1968, con la creación de la Escuela Normal Superior, se amplía una entidad destinada a graduar profesores de secundaria. Para el 1972, el profesor Uladislao Gámez, ministro de Educación, estructuró un proyecto para convertir la Escuela Normal de Costa Rica y la Escuela Normal Superior en universidad, y lo presentó a la Asamblea Legislativa para su aprobación. El 12 de febrero de 1973, durante el gobierno del señor José Figueres Ferrer, se aprobó la creación de la Universidad Nacional. Tanto la Escuela Normal de Costa Rica como la Escuela Normal Superior se fusionaron en una sola llamada Escuela de Educación, la cual, junto con la Escuela de Filosofía, la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, el Departamento de Filosofía e Historia de las Ciencias y de la Técnica, la Escuela de Historia, la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Física, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, conformaron la Facultad de Artes y Letras. La Facultad de Filosofía y Letras es la más antigua y fue organizada por los mismos reformadores de la Universidad de Costa Rica del año 57, que fueron los que crearon los estudios generales. Los estudios generales en esta universidad son posteriores. Y originalmente esta facultad se integró por Humanidades, Letras, Artes, la Escuela de Educación, que era la heredera de las escuelas normales, y también teníamos estudiantes de música, teatro, danza, artes plásticas, educación, literatura y ciencias del lenguaje, filosofía, ecuménicas y ciencias de la religión, historia, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, educación física y ciclo básico de letras. Esa fue la conformación original de esta facultad. Es un placer para mí, de verdad, desde el año 80 que empecé a estudiar en la Universidad Nacional, llegar hasta este año que celebramos 50 años, y saber que esta facultad también nació con la Universidad Nacional. Me contaban mis anteriores compañeras que la Facultad de Filosofía y Letras en un inicio estaba unida también a la parte de educación. Cuando yo ya ingreso a la facultad en las antiguas instalaciones, ya se había hecho la separación y ya se llamaba solo Facultad de Filosofía y Letras. Ya en el año 93, cuando a mí me tocó ser decano, la universidad tenía 5 unidades académicas, que fue la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, en ese momento el Departamento de Filosofía, la Escuela de Bibliotecología, la Escuela de Literatura y el Instituto Latinoamericano. Y no por nada, pero dentro de todas las escuelas con las que me identifiqué siempre fue con la Escuela de Filosofía. Yo pasaba horas con esos compañeros compartiendo un café, el té, y eran cosas tan enriquecedoras que realmente uno decía, puña, cómo esta gente de veras que uno aprende de ellos. Y la Escuela de Literatura, Bibliotecología, Ecuménica, el IDELA, en esos años todos éramos un solo bloque. El contexto en que me correspondía asumir la decanatura fue de mucha ilusión y muy prometedor, ya que nos correspondió estrenar este edificio. Las actividades, todas las actividades académicas, las actividades estudiantiles, las actividades administrativas, se unieron en un solo edificio y en este espacio físico estuvieron tanto todas las unidades académicas que anteriormente estaban distribuidas en la institución e incluso fuera de la ciudad de Heredia, también la biblioteca especializada de facultad,
las asociaciones de los estudiantes y 40 aulas distribuidas en los 2 pisos del edificio, en los 3 pisos del edificio. Entonces, esta perspectiva, este inicio de la facultad nos generó muchas expectativas académicas, administrativas y estudiantiles al estar todos juntos conviviendo en un mismo espacio físico. Pasar de las antiguas instalaciones a este edificio fue un proceso bien duro y bien difícil. Fue como vivir un duelo, por decirlo así. Muy importante me parece mencionar que en ese año 2006 las tecnologías de la información y la comunicación no estaban tan avanzadas como hoy día. Y el edificio que tuvo en aquel momento internet dentro de todo el edificio, tenía un cartelito que decía: este edificio cuenta con Wi-Fi. Me tocó dirigir una facultad muy dinámica, muy rica en su oferta académica, pero que también tuvo o tiene todavía que hacer frente a muy diversas tareas, muy diversos retos, de acuerdo con las diversas carreras que tiene, y uno podría pensar en las que todavía podría desarrollar a futuro. Tenemos ahí guardados algo que se recuperó de vajilla que viene desde la normal superior, que se utilizaba para las sesiones de los consejos universitarios. La mesa de sesionar de la facultad era un salón divino, que tenía ese espejo, tenía esa mesa, tenía lámparas, tenía todo. Uno se sentía así como cuando uno entra a una de las salas del Teatro Nacional. Con el paso de los años, la visión humanista de la Universidad Nacional y la Facultad de Filosofía y Letras ha sido la característica principal de nuestra institución, lo que a su vez también ha implicado una profunda lucha en la defensa de su orientación humanista y de su presupuesto. Las universidades siempre han tenido que estar luchando por su presupuesto, ¿verdad? Y las humanidades siempre han estado en el ojo de las clases dominantes. En el gobierno de doña Laura Chinchilla le dio un plazo a las instituciones de educación superior para presentar la negociación del FES. Nuestro Consejo Académico de Facultad tuvo una participación muy efectiva porque tomó la iniciativa de crear un espacio que se llamaba 10 días de activismo por el FES. Otra de las dimensiones que están siendo amenazadas en la época contemporánea es, en términos generales, la educación pública y en términos más particulares, la educación superior pública. Esto responde, en mi opinión, al acentuamiento que ha habido en el caso costarricense en los últimos 5 o 6 años de un proceso de larga data que viene desde los años 80 de implementación, de construcción de una sociedad de carácter neoliberal. De manera general, y no solo en Costa Rica, sino internacionalmente, el campo de las humanidades, y humanidades, por supuesto, en lo que tiene que ver con las letras, con la filosofía, con el arte, ha sido tan cuestionado. De hecho, siempre en los últimos años se ha dicho que quizás estos campos han perdido vigencia y se tiene hay mucho más fondos, por ejemplo, para lo que es el campo de las tecnologías y de las carreras que tienen que ver con los llamados campos liberales o bien con carreras técnicas. Lo que está mal es no entender que necesitamos producir un profesional humanizado. Y esa precisamente es la razón de ser de facultades como Filosofía y Letras y como estudios generales. Los y las estudiantes que asisten
a nuestras aulas no pueden tener una formación integral como es a la que aspira la universidad, no solo la nacional, sino en términos generales las universidades. No pueden tener una formación integral si no es que sus carreras, aunque no sean de orden humanístico o de las ciencias sociales, no se ven integradas con una visión general de lo que es el ser humano, de cuál es el sentido de su vida, cuáles son los objetivos que se persiguen. Nosotros tener la posibilidad de sacar solamente profesionales con expertise técnica, lo que haríamos sería limitar sus posibilidades de acción en el mundo. Eso plantea una serie de retos a una facultad que tiene que ver con las letras, con la enseñanza de lenguas, con la filosofía, con la literatura, con la bibliotecología. En general, podríamos decir, centrada fundamentalmente en lo que son los campos del saber que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento en los campos más tradicionales. Sabemos muy bien que en la formación de las universidades, en la formación histórica, la filosofía fue el centro. Es decir, en un principio las universidades se fundaron alrededor de la filosofía como el centro. Y a partir de ahí, otros campos del saber que se fueron anexando a ese campo principal que fue la filosofía. Pero sí producimos seres humanos a largo plazo con conciencia social para que sirvan al país en el desarrollo económico, social y político. Eso es la razón de ser, producir seres humanos humanizados. Curiosamente, hay también, a pesar de esa amenaza, hay también la idea de que los saberes, las habilidades que tienen que ver con las letras, con el arte, por ejemplo, con las sensibilidades, podríamos decir de manera general, son fundamentales. Muchas compañías de trabajo en este momento están planteando la necesidad de que sus trabajadores tengan ese bagaje que tiene que ver con con un desarrollo de la sensibilidad que tiene que ver con esas fuentes de conocimiento que son centrales en una facultad como la nuestra. Los retos a los que se enfrentan las carreras que conforman nuestra facultad son múltiples y diversos. Sin embargo, estos mismos se convierten en gran parte de la importancia de nuestras carreras. Ante un mundo altamente tecnificado y dominado por las llamadas carreras STEM, frente a las polarizaciones políticas, obstáculos de la defensa de los derechos humanos, ascenso de los populismos y demás situaciones que enmarcan nuestro contexto económico, político y social, carreras como las que se ofrecen en nuestra facultad adquieren vital importancia. Soy Viviana Núñez, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, una facultad que desde sus inicios, hace 50 años, ha trabajado fuertemente por el respeto a la diversidad, el respeto a los derechos humanos. En nuestro mundo globalizado se supone que estamos en la era de la revolución del conocimiento. Bueno, conocer es saber, y los saberes son fundamentalmente aquellos que nos dan la luz a los seres humanos, aquellos que nos aportan razón de ser, motivos para luchar, oportunidades para crear nuevas realidades. Esos saberes los documenta y los sistematiza precisamente las humanidades. Nosotros brindamos dos carreras, las fundamentales a nivel de grado, que es teología y enseñanza de la religión. No nos gusta mucho el término de enseñanza de la religión, pero digamos que es el nombre oficial en el Ministerio de Educación y en Servicio Civil. La importancia de estas dos áreas es la siguiente. En primer lugar, todavía en el mundo entero, pero sobre todo en Occidente, las concepciones de Dios o de lo sagrado son fundamentales para millones de personas, en Costa Rica también. Y esta concepción de lo sagrado o de Dios
generalmente no, siempre está asociada a una concepción de persona, de ser humano. Y esto tiene carácter normativo para algunas personas por el poder simbólico que esto tiene en la vida de los pueblos, de las personas, de las culturas. Los estudios latinoamericanos es un rico campo de investigación académica que tiene por objeto de estudio analizar América Latina. Nuestro instituto, fundado en 1973, nace adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras. En la propuesta del instituto y el desarrollo de su trabajo tenemos el área de la investigación. En este sentido, cumplimos con la realización de diferentes proyectos que analizan de una u otra forma la realidad latinoamericana, pero siempre manteniendo una posición latinoamericanista. Esto quiere decir un posicionamiento que es político, que es ético y que es transformador desde América Latina, o como preferimos llamarle nosotros, desde nuestra América. Mi nombre es Daniela Yusti, soy directora del Instituto de Estudios de la Mujer. Este instituto es muy importante en los contextos en los que vivimos actualmente. Ciertamente hay un surgimiento y fortalecimiento de discursos conservadores y que lo que hacen es se oponen directamente a la igualdad de género. De hecho, estos grupos provienen de muy diversos actores. Entre estos tenemos grupos religiosos, grupos populistas, grupos antiderechos, neomachistas. También han surgido movimientos que se autodenominan antiideología de género. Este panorama implica un obstáculo para el avance de política pública en materia de igualdad de género, además de que conduce a un incumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos que ha suscrito a nivel internacional. Creo que uno podría pensar o decir primero que la filosofía enseña a pensar, lo cual ya es decir mucho en estos tiempos, en los cuales nos enfrentamos a una serie de problemas políticos, económicos, culturales, sociales, educativos, tecnológicos y científicos, y que a la base de todo esto, independientemente del avance que ha logrado la humanidad, podríamos decir, en los últimos 70 años, tal vez, de descubrimientos científicos y avances tecnológicos, la humanidad sigue centrada, o más bien es como una vuelta atrás a los problemas básicos sobre los cuales se ha cuestionado, como la libertad, como el Estado, las formas de gobierno y cuál es el valor, por ejemplo, de la educación, de la ciencia. Mi nombre es Pablo Corella Parajeles, soy actualmente el director de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información, acá de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional. La escuela tiene actualmente un plan de estudios que se llama Bachillerato y Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información. Este plan pretende formar estudiantes y futuros profesionales en el área de gestión de la información. ¿Por qué el detalle de la carrera? Creo que en la actualidad para todos es de conocimiento, ahora y se ha divulgado mucho a nivel teórico, a nivel práctico, que la información en los últimos años se ha consolidado como el insumo o el activo más importante que tienen todas las organizaciones, ya sean instituciones, ya sean empresas, comercios, financieras y demás. Y la demanda en la gestión de la información pues requiere de un profesional especializado que sepa tratarla, almacenarla, recuperarla, interpretarla y brindarla de manera que sea accesible para la toma de decisiones, indistintamente de quien se la solicite. Mi nombre es Mayra Loaiza Berrocal, soy la actual directora de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, y dentro de esta celebración del 50 aniversario me gustaría contarles un poquito de la acción sustantiva que tenemos en nuestra unidad académica, pues es una escuela donde no solamente aprendemos a leer literatura en diferentes idiomas, sino que también formamos futuros profesores de francés, de español,
y de inglés. Dentro de este contexto de internacionalización, es muy importante que los estudiantes posean más de un idioma dentro de sus habilidades, y a eso nos dedicamos. Tenemos no solo la apertura de enseñanza de lenguas como tal, sino también de la enseñanza para que los futuros formadores puedan laborar en el MEP y en otras instituciones. La maestría en Derechos Humanos surge en 1995, y esto es importante resaltarlo porque surge con un convenio con la Universidad para la Paz. Es la primera maestría en esta área de conocimiento en el país, y desde el 95 ha venido desarrollándose en diferentes etapas hasta alcanzar la actual. Ya el convenio con la UPAS finalizó, pero pues la maestría ha continuado y ha probado ser una de las más importantes en términos de la cantidad de gente que aplica a ella y de la diversidad también de egreso que tenemos. También la carrera genera el otro proceso, ¿verdad? Como la persona que va a consumir la información o que necesita la información tiene que tener ya ciertas habilidades para saber utilizarla, saber seleccionarla, saber identificar cuándo esa información es confiable y cuándo no es confiable. Recordemos que estamos en un mundo ahora donde la sobreabundancia de información es como la característica fundamental de nuestro presente. En la historia de la humanidad yo creo que no hemos tenido como especie, ¿verdad?, tanta información a nuestro alcance. Las tecnologías han evolucionado a un ritmo vertiginoso y que ha hecho que cada vez haya más información circulando, alguna certera, alguna falsa, ¿verdad? Y eso demanda que también los profesionales en bibliotecología ayuden a formar a las personas que van a consumir esa información para saber seleccionarla, saber cuándo esta información es la que está necesitando, la que requiere para su proceso, ya sea formativo, recreativo, investigativo. También saber cuándo es una noticia o una información fidedigna y cuándo es una noticia falsa o una información falsa, ¿verdad? También saber en qué medios indagar, cómo manejarse a través de las bases de datos, cómo también explorar en Internet, todo ello. Y además, siempre procurando que su seguridad como persona, ¿verdad?, no se vea expuesta. Entonces incide completamente en la vida cotidiana de las personas, y no solamente en la vida cotidiana de las personas, incide hasta en su manera de ver, por ejemplo, sus derechos, de ver su sexualidad, de ver su género, de ver la manera en que se relaciona con las demás personas, con las personas diferentes. Incide incluso en la política pública asociada a, por ejemplo, educación, a salud. O sea, tiene una incidencia tanto en la cultura como en la vida cotidiana y en la vida pública de las sociedades. Quizás sea uno de los momentos más ricos también para hacer filosofía, paradójicamente uno de los más complicados, puesto que hay mucha discusión en términos éticos sobre problemas que surgen en el avance de la tecnología. Hoy las discusiones que se tienen sobre la naturaleza de la inteligencia artificial y la automatización que estas tecnologías podrían causar o tener su impacto en los trabajos, lo cual genera preocupaciones, pero también no deja de llamar la atención que quizás en momentos en donde la inteligencia natural está en un punto muy bajo, pues surjan otro tipo de tecnologías que traten de alguna manera de pretender solucionar algunos problemas que nosotros como seres humanos deberíamos de seguir manteniendo. La capacidad de resolver problemas se pierde nuevamente ante esta situación que mencionaba antes de quererlo todo inmediato, y se pierde además esta capacidad social y
e individual de encontrar soluciones a la problemática que se nos presenta día a día. Frente a este panorama, las acciones que desarrollamos desde el Instituto cumplen un papel central en lo que es la generación del cambio social. Para esto tenemos una carrera de grado que es en género y desarrollo, así como una maestría en perspectiva de género y los derechos humanos, donde la importancia es poder formar profesionales que puedan incidir a nivel nacional para generar un cambio social, donde se promueva una cultura de respeto, una cultura de igualdad y de no violencia en todos los niveles de la sociedad. La maestría en estudios latinoamericanos, por su parte, también es la modalidad profesional y tenemos ahí una linda participación de estudiantes, como decía, de diferentes países, no solamente latinoamericanos, sino iberoamericanos, y se analizan pues diferentes aspectos, desde estudios comparados, por ejemplo, entre países, hasta procesos de constitución de pensamiento y de divulgación de las ideas. Es muy importante esa apertura hacia las lenguas. No es que la escuela de literatura sea simplemente vamos a leer literatura universal, no, o sea, es un complemento de todo lo que significan las lenguas y la cultura en el mundo. Las humanidades documentan y sistematizan la experiencia humana. La literatura, por ejemplo, promueve la capacidad intuitiva del ser humano, abre camino a la imaginación sin límites, aspecto muy necesario para la innovación. Ayuda, por lo tanto, a dar sentido a la vida y a todo lo que hacemos. El estudio de las culturas documenta el pasado y, por tanto, potencia el futuro. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y también enriquece nuestro conocimiento del otro y nos abre la perspectiva de ser ciudadanos del mundo. El estudio de los idiomas es una de las armas fundamentales de la nueva revolución tecnológica. Los idiomas no son solamente palabras diferentes para decir lo mismo. Los idiomas son culturas, son visiones de mundo. Son, en última instancia, sistemas de comunicación. Una facultad como la Facultad de Filosofía y Letras forma a hombres y mujeres que aspiramos nosotros que tengan la sensibilidad para poder tener una visión general que implique esas dimensiones que están en juego hoy de forma fundamental en el mundo. Este compromiso ético de cada una de nuestras unidades se convierte en un bastión en la formación y preparación de nuestros y nuestras estudiantes. Futuros profesionales que aportan desde cada una de sus disciplinas y en diálogo con sus compañeros y compañeras su granito de arena en la construcción de un mundo mejor. Una vez que una se pone las gafas violetas, que es como el simbolismo que se usa para referir a que vemos y analizamos la realidad social a través del lente de género, ya nada vuelve a ser igual. Entonces ha sido un proceso de construcción muy, muy interesante. La carrera la he disfrutado mucho. Si todo sale bien, el otro año empezaré la licenciatura en género y desarrollo. Y yo, porque lo amo, a todo el mundo se lo recomiendo, ¿verdad? Se aprende a cuestionar, se aprende a ver la vida, los fenómenos sociales, hasta nuestra propia realidad desde otra manera, y en lo personal a mí me ha servido como para quitarme muchas culpas de encima, porque a veces creemos que las cosas solo nos pasan a nosotras, pero a través de los estudios de género nos damos cuenta que no, que estamos inmersos en una sociedad, en un contexto, y que eso también nos limita, y todo esto yo se lo debo a esta carrera. A mí, bueno, siempre me gustó muchísimo como buscar el conocimiento, querer saber de muchas cosas, y filosofía te permite precisamente eso, saber o conocer sobre una amplia gama de cuestiones. Luego también considero que ahora ya que soy egresada, considero que la carrera nos provee muchas habilidades y herramientas que nos sirven no solo para la vida profesional, sino también para la vida cotidiana. Creo que lo más importante de la carrera es que le abre a uno mucho la mente. Le enseña a uno los diferentes tipos de vida que existen a nivel de mundo,
porque no solo se lee literatura universal de Europa o de Estados Unidos, sino que vemos Centroamérica, diferentes países, entonces nos enseña todas estas diferentes realidades, a ser más empáticos con las personas y a tener una conciencia de mundo, no tanto individual. Y creo que eso no se aprecia tanto cuando se hablan de estas carreras porque no se le da esa importancia, no se le da esa importancia de que nos enseñan más allá de lo que somos. Inicialmente yo creo que uno de los importantes decisiones o mayores decisiones de mi vida es la escogencia de la carrera, y parte de entender eso es que bibliotecología me ha abierto varias puertas, me ha dado la adquisición de habilidades y conocimientos importantes en mi proceso universitario, y considero importante que esta carrera a nivel social produce diferentes ópticas que permiten combinarlas y generar transformaciones importantes en la sociedad, también en las comunidades, en las personas en las que nosotros como profesionales nos insertamos. Mi ánimo para ingresar a la maestría en estudios latinoamericanos es justamente el vivir en la región latinoamericana y conocer poco de ella, digamos, en el sentido de formación académica. Eso que vengo de una formación filosófica, de la Escuela de Filosofía, y también en mi época de estudio, poco se hablaba sobre inclusive la filosofía latinoamericana, centroamericana y demás. Entonces también ya saliendo al mundo profesional, pues uno se da cuenta del poco conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, es igualmente con esto de vital importancia la existencia de estos posgrados en estudios latinoamericanos, porque no solamente nos devuelve la mirada hacia nosotros mismos desde una forma crítica, histórica, conociendo también las transformaciones sistemáticas que hemos vivido como región y desde dónde nos conformamos. Ha sido una experiencia realmente fascinante, de igual forma por diferentes razones. La experiencia de absorber el conocimiento que se imparte a lo largo de la carrera y el hecho de conversar con diferentes personas, igual a lo largo de todos los años, que tienen diferentes pensamientos, es increíble. Y además la empatía de parte del área administrativa de la Escuela de Filosofía y el apoyo que se brinda de diferentes partes de la universidad hace que la experiencia como estudiante sea bastante gratificante. Dentro de la maestría hay muchas personas de muchas otras carreras y ese bagaje en las distintas áreas hace que sea muy nutritivo todo el aprendizaje dentro de la formación que nosotros recibimos. Siento yo que me abrió a una visualización más amplia de lo que está sucediendo o lo que está sucediendo en el mundo actualmente y crea un criterio desde los sentipensares de cada persona. Yo con mis estudiantes actualmente, cuando doy clases, abordamos los problemas éticos y los dilemas éticos que se presentan a diario, y ellos dan ejemplos de cosas que se presentan todos los días en nuestra vida, de que si, por ejemplo, si le doy monedas a la persona habitante de la calle con la que me topo en San José, que si ayudo a tal persona o si no le ayudo, etcétera. Vean que son cosas con las que nos topamos todo el tiempo y en las que podemos aplicar conocimientos filosóficos. Yo considero que una de las experiencias o parte de todas estas experiencias es poder disfrutar esta vida universitaria, ¿verdad? De la mano con diferentes profesionales en el área, como lo son los docentes, que van dejando huella, ¿verdad? En cada uno de sus estudiantes y particularmente en mí, ¿verdad? Porque al fin y al cabo esto yo lo tomo y de cierta manera lo llevo y lo impacto en otras personas, ¿verdad? Realmente dentro de la maestría
pues vamos caminando por diferentes regiones, diferentes formas de pensamiento, diversas formas de conocimiento. Entonces también tenemos experiencias de conocer de formas distintas, más allá de la rigidez académica, sino que también es un conocimiento que definitivamente pasa por la memoria histórica y por el cuerpo también. ¿Por qué por el cuerpo? Porque también los sufrimientos, las cuestiones vitales, las transformaciones que nosotros mismos hemos vivido, más allá de que si vivís en un país, estás también dentro de una región, todo esto se vive o se sufre o se sobrevive, entonces todas esas experiencias toman sentido, ¿verdad? Cuando también se analizan de forma crítica y en colectivo. Sí, considero que la preparación que nos han dado así a todos ha sido muy buena. Todos los contenidos que nos han enseñado tienen un propósito y uno va notando conforme van pasando los años cómo se van relacionando cosas. Yo ahora que estoy en cuarto me doy cuenta que cosas que vi en primero realmente sí me están funcionando a la fecha, y sé que eventualmente, dependiendo si me voy por el área de académica o más por el lado de editorial, estoy preparada para ambos, o incluso si quiero optar por una maestría, sé que directamente del bachillerato puedo irme a una maestría sin tener temor de que no esté preparada o que me falten alguna base o cualquier cosa, porque los profesores están sumamente preparados. Bueno, la maestría claramente a mí me ha dado muchísimos, quizá conceptos que desconocía. Dentro de mi campo de la educación musical he tenido la posibilidad de tener muchos estudiantes en distintas situaciones sociales, en distintas situaciones económicas, en distintas situaciones generales de la vida, y me ha hecho comprender distintas maneras de ver, de pensar, que claramente pues la maestría lo logró nutrir de alguna u otra manera. Justamente la filosofía se preocupa por eso, por cuestionar, por desarrollar el pensamiento crítico para lograr develar los intereses que hay de fondo. Además de eso, también el cuestionar suposiciones y el entender diferentes perspectivas hace que nuestra carrera sea de importancia. Y por último, también la toma de decisiones. Nuestra carrera colabora a que la toma de decisiones sea más lógica, sea más razonable y muchísimo más amplia. Esta carrera, a mí lo que me gusta es que en cada curso está transversalizado el género, en los cursos de historia, en los de economía, en los de investigación, en los de desarrollo de proyectos, en el de elaboración de indicadores. Entonces, no es como un cursito de género en una gran malla de 3 o 4 años, sino que el mismo está transversalizado. Entonces, la experiencia ha sido muy gratificante porque empezamos a desmontar un montón de estructuras que veníamos arrastrando, bueno, en mi caso desde la primaria, la secundaria, y me hago con un margen más amplio, ¿verdad?, para poder entender la sociedad en la que vivo. En ocasión del 50 aniversario de la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, deseo resaltar el papel que esta facultad ha jugado, especialmente en los últimos años, previos a mi jubilación, en todos los aspectos relacionados con las humanidades. En el caso personal, deseo agradecer todo el apoyo que siempre se le brindó al programa de Lingüística Centroamericana que este servidor fundó en 2007. Pasaron 4 rectores, 4 decanos,
igualmente 4 directores de escuela y siempre obtuvimos un apoyo incondicional. Y si no hubiese sido por ese apoyo, pues el programa no hubiera tenido el éxito que modestia aparte ha tenido. Así que muchas gracias y muchas felicidades al decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todo el personal académico y administrativo jubilado que formó parte de la facultad. A ustedes debemos el modelo de universidad y facultad que tenemos actualmente, y de ustedes hemos aprendido las más importantes lecciones. Sabemos que debemos luchar por la asignación de un presupuesto constitucional y justo. Sabemos también que tenemos que estar atentos para defender nuestra autonomía universitaria. Para nadie es un secreto que los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fueron visionarios al proveer a las universidades públicas de un mecanismo que les permite organizarse y administrarse sin ningún tipo de presión de grupos políticos o de poder de turno. De ustedes aprendimos a velar por la calidad de nuestros programas de grado y de posgrado, a la revisión constante y a la evaluación de estos de tal forma que podamos garantizar la calidad. De ustedes también heredamos la excelencia académica que ha acompañado los programas, proyectos y actividades académicas que se han ejecutado en la facultad y que nos ha permitido alcanzar un grado de madurez alto que genera productos que tienen impacto a nivel nacional e internacional. Agradezco también a todo el personal académico y administrativo y a los estudiantes actuales, quienes con su esfuerzo, dedicación y empeño hacen cada día de esta facultad un mejor lugar. Muchas gracias.